Vamos a dar la lección 11 que lleva por título el tema las ofrendas. Parece que en estos últimos tiempos todos los temas están direccionados con el dar al Señor. Y por si acaso no lo hemos planificado así, así ha sido de Dios. y esto es importante porque nos va a dar una amplitud y profundidad de los temas en cuanto al dar a Dios, porque este es el método de Dios para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces, hay muchas personas que se enojan con estos temas. Hablar de estos temas trae muchas veces fastidio, enojo. Eso suele suceder cuando en nuestro corazón todavía no estamos libres, porque el Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad que trae libertad es en todos los ámbitos. Amén, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el área económica. Diga: el Señor me quiere dar libertad en el área económica de mi vida. Amén, para que seamos bendecidos. En el mundo hay un lema que se habla mucho: libertad financiera. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Sí? Y en el mundo todos se encaminan o se enrumban, perdón, no todos, pero todos buscan, todos quieren la libertad financiera. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener libertad financiera? Esa libertad financiera viene a través de la verdad de la palabra de Dios. Porque Dios, como vuelvo a repetir, Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Y habíamos hablado en la temporada de la primicia que la bendición, diga, la bendición no es algo material en sí. Va a abarcar, sí, las cosas materiales, va a abarcar eso, pero no es la esencia. La bendición no es esa en su esencia. Amén. La bendición es cuando el cielo está abierto para alguien. Eso es la bendición. Cuando el cielo se te abre para ti, porque algo ha sucedido, algo ha acontecido, que se ha abierto el cielo para desatar sobre ti un poder de Dios que va a producir mucha riqueza y bendición para tu vida. Y eso no es, como vuelvo a decir, no es un efectivo de tanto, no es una propiedad tanto, no es... Todo eso simplemente es consecuencia de haber recibido la bendición del Señor. Es consecuencia nada más. Entonces puede llegar que alguien está bajo la bendición de Dios y no tener absolutamente nada en lo material, pero tiene la bendición de Dios. En un momento va a verse físicamente, porque tiene la bendición de Dios. Amén. Tiene la bendición de Dios. Y eso es lo importante, porque en cualquier momento se va a desatar todo lo demás. Y vamos a ver aquí en el aspecto de las ofrendas, porque aquí hay una parte importante de lo que yo estoy hablando en este momento para que usted lo vea y luego lo vamos a ver. Éxodo 25:2 dice así. Todos leamos por favor la palabra de Dios, póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Amén, tome asiento. La ofrenda es algo establecido por el Señor. El Señor está diciendo, está mandando para sus hijos, el pueblo de Israel, que tomen para Él ofrenda. Y sí lo establece de esta manera. El Señor dice que sea de manera voluntaria y que sea de todo corazón y de corazón. Esas son las condiciones que cuando son hechas así, son las que agradan a Dios. Amén. ¿Qué es la ofrenda? Vamos a ver en su significado qué es la ofrenda. Proviene de la palabra hebrea corbán, que significa acercarse. Es aquella dádiva con la que uno se acerca a Dios en una actitud de gratitud y adoración
podemos decir entonces que la ofrenda es una forma de acercarse a Dios expresándole adoración. ¿Qué es la ofrenda? Es una forma de acercarse a Dios expresando adoración. La ofrenda expresa adoración. Ahora, la Escritura nos dice ahí en Primera de Crónicas, estamos 16:29, que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué claro es este pasaje de la Escritura, porque nos habla que la ofrenda es una expresión de honrar a Dios. Amén. ¿Y qué cosa es la honra? Habíamos enseñado nosotros. ¿Qué es honrar? Honrar, ¿cómo dice? Dar valor, dar estima. Es una estima, es un valor que se da a alguien. En este caso se está direccionando a Dios, pero la honra no solo es para Dios, es también a personas. Pero estamos hablando de lo que dice aquí el Señor, que le demos a Él la honra debida a su nombre. ¿Y de qué manera está hablando aquí que le vamos a honrar? Porque le vamos a honrar de muchas maneras, ¿verdad? Honramos a Dios de muchas maneras. Cuando usted viene a la casa de Dios a alabar su nombre, lo hace porque quiere honrarle al Señor, ¿verdad? Amén. Pero en este caso está siendo específico el texto diciendo que le demos honra debido a su nombre, y luego dice: traed ofrenda. Honra, traed ofrenda. Y dice: y venid delante de él, dice, y postraos ante el Señor. ¿Qué es eso? Una actitud de adoración, adoración. Y postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y qué bueno que diga eso, porque mire que la ofrenda para Dios es algo tan importante que además de que Él dice que la demos de corazón, que la demos voluntariamente, que la demos considerando el valor y la honra que le tenemos que entregar al Señor. Y no acaba ahí, sino que dice en la hermosura de la santidad. Y esto, mire, esto va muy importante con el texto que sigue. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Mateo capítulo 5. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, a ver, leamos la Escritura, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que Dios no quiere que le demos una ofrenda así nomás. Y tampoco Dios no dice: bueno, estás peleado con tu hermano, ya no importa, da nomás tu ofrenda. El texto anterior decía que nos postremos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El texto que acabamos de leer nos dice: si tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate y ven y preséntamelo a mí, el Señor dice. ¿Qué es eso? Santidad. Mi ofrenda, la ofrenda que yo doy al Señor, tiene que estar revestida de santidad. ¿Ve cómo Dios mira varias cosas en la ofrenda? Ve, hermano, mira, Dios nos ayude a que nosotros tengamos reverencia a la hora de dar ofrenda al Señor, porque esta ofrenda que damos al Señor es un acto de adoración, y como es un acto de adoración, lleva varios componentes para que realmente sea una buena adoración.
Y ya hemos dicho, primero, ¿qué nos dice la Escritura? Para que sea un acto de adoración, tenemos que darla, primero, voluntariamente. Segundo, de corazón. Tercero, que dé honra a Dios. Cuarto, en la hermosura de la santidad. Todo lo que tiene que llevar la ofrenda a Dios. Y a ver, los papás, ¿cuántos papás, mamás hay aquí? A ver, enseñemos a nuestros hijos que cuando dan la ofrenda no se lanza ahí, ¿no? A ver si cae ahí adentro, ¿sí? No se tira la ofrenda así. Y aprendamos todos nosotros que como la ofrenda es un acto de adoración, seamos nosotros o busquemos nosotros de ser excelentes en dar la ofrenda a Dios. Es decir, por ejemplo, no de un billete falso, por ejemplo, a la ofrenda. Le engañaron ahí en la tienda, ¿no? O allá en el mercado, o allá en el carro. Ah, ya, esto lo voy a echar a la ofrenda, ¿no? Pues ahí puede pasar. O de repente una moneda chancada. Qué sé yo, no sé, ¿no? Cosas así, ¿no? Porque Dios está observando todo. Y para muchas personas que obviamente no están dentro del ámbito de la iglesia, ni menos del reino de Dios, ¿no? La gente, los enemigos de las ofrendas, los enemigos del dar a la obra del Señor, siempre van a tener algo que decir en cuanto al dar. Y muchas veces esas expresiones o argumentos o frases se meten en la mente también de los hijos de Dios. ¿Y qué es lo único que está logrando el enemigo con eso? Que usted pierda su bendición. Porque una ofrenda dada con ideas, pensamientos, argumentos contrarios de murmuración contra ella y en contra de las autoridades de la iglesia, no agrada a Dios. Jamás, no puede agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, ¿cómo se soltará su bendición? Es imposible que sea soltada una bendición así. Por eso quiero que usted aprenda todos los aspectos que componen la ofrenda, para que seamos más reverentes a la hora de dar la ofrenda. Hay algunos que, por ejemplo, vienen a la iglesia, ¿no? No han venido preparados ni nada, ¿no? Simplemente, ya a ver, ¿cuál será lo que tengo? Lo que tenga ya, bueno, eso voy a dar. Y de repente, cualquier moneda pueden tener ahí, ya eso es la ofrenda. De una manera así, o sea, eso, hermanos, Dios lo está viendo. Y qué lindo es cuando realmente tú preparas tu ofrenda. Preparas tu ofrenda. ¿Desde dónde? Desde tu casa. Entonces, esta es mi ofrenda para el Señor. Y lo llevo a la casa de Dios. Entonces, desde allí, ya Dios ya te vio ya. ¿Por qué? Porque tú lo estás preparando para el Señor. Y eso lo está mirando el Señor. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, que cuando en el texto de Mateo que acabamos de leer, el Señor dice, ¿no? Si te acuerdas, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ¿qué cosa hay ahí? Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué cosa hay ahí entonces? Hay contienda, hay pleito, hay enojo, hay amargura, hay división. Ajá, muy bien. Entonces, mira todo lo que hay. Si tú sabes, mi hermano tiene algo contra mí, tú te viniste a la iglesia, discutido con tu esposa ahí en la casa, tu esposa se quedó molesta y tú te viniste a la iglesia y vienes y tú das tu ofrenda como si nada. ¿Sí? Y allá peleado con la esposa está chillando allá, o al revés, o con cualquier X otra persona. Y no lo arreglas, y simplemente vas y entregas y das, ¿no? Dios está viendo, Dios está viendo. El Señor dice aquí, ¿sabes qué tienes que hacer? Deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate. O sea, yo me pongo a pensar y digo, wow, ¿qué tan importante es para Dios la ofrenda?
importante para Dios la ofrenda. Que Dios establece de esta manera el dar su ofrenda. Por eso en el texto anterior que leemos, que habíamos leído, en el texto de Éxodo que leímos, dice, tomaréis para mí ofrenda, dice el Señor. Él dice, es mi ofrenda. Y como es su ofrenda, Él estipula tantas cosas aquí. Vamos a ver otro texto de la Escritura, Marcos capítulo 12, versículo 41, para los que no tienen el libro, Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Diga, el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué era eso? Ofrendas. Hay gente, los enemigos de la ofrenda, los enemigos de los diezmos dicen, no, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de la iglesia o en los tiempos antiguos, no era dinero, solo eran frutos o animales y qué sé yo. Sí, eso también era ofrenda. Pero aquí nos habla claramente el Señor Jesús que venían al arca de la ofrenda y ¿qué hacían? Y echaban dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y valga que era la realidad en ese momento, porque las viudas en su generalidad eran pobres. ¿Qué habría dicho en este tiempo, ahora en esta generación, en esta actualidad? ¿Qué habría dicho un ministro si una viuda pobre viene a echar ofrenda y echa todo su sustento? Vamos a poner un ejemplo. Una viuda pobre viene y vamos a ponerle que su sustento era 20 soles, ¿no? 20 soles. Y vamos a poner que un hermano de aquí que trabaja, ¿no? Tiene un sueldo, tiene qué sé yo, no sé, beneficios y tal. Y viene y echa 20 soles también. ¿Quién dio más? La viuda, porque ella dio todo lo que ella tenía. Y aunque el otro dio, ¿no? y cualquiera que lo podría ver diría, bueno, está bien, pues, ¿no? ¿Qué diría usted si ve que echa 20 soles? Yo eché 5. Está bien, el hermano está bendecido, ¿no? Yo echó 20. Pero viene la hermanita que apenas y de repente vende marcianos, ¿no? O de repente vende gelatinita de un sol. Y en ese día su ganancia fue 20 soles. Y vino a la casa del Señor y lo echó los 20 soles. Eso es una ofrenda que le agrada a Dios. Entonces, Jesús dijo claramente, oye, esos que echaron bastante, dieron lo que le sobra, lo que les sobra. 20 soles, 20 soles, claro, puedo dar 20 soles si yo me gasto en la pollería 100 soles. 20 soles, ¿cómo no voy a dar 20 soles? 20 soles, sí. Si yo allá me compré unas zapatillas de 200 soles, ¿cómo no voy a dar 20 soles? Lo que le sobra. Le estoy diciendo así un poquito para que piense, porque hay personas que tienen una mente un poquito tan estrecha que no se dan cuenta cuando están ofrendando a Dios. Y realmente no estamos haciendo algo que le agrade a Dios y que haga que realmente Dios abra el cielo y desate bendición para usted, para su pueblo, para mí. Estamos entendiendo, estamos aprendiendo lo que es la forma en cómo Dios ha establecido el dar su ofrenda.
Muchas personas podrían decir, ¿cómo esa hermanita viuda pobre? No, a ella no debe de dar, no debe de dar. Al contrario, que toda la iglesia haga una ofrenda y hay que darle a esa hermanita. El Señor Jesús dijo, a ver, hermanita viuda pobre, no des nada, porque tú eres pobre, ¿cómo vas a estar dando? No, aquí voy a decir a estos ricos que te den un poquito nomás de lo que tienes, bastante para ti. ¿Hizo eso el Señor Jesús? No. ¿Cómo es posible que esa viuda pobre venga a dar ofrenda? No dijo eso el Señor Jesús, no la detuvo, no. Por el contrario, ¿qué hizo el Señor Jesús? La exaltó, la alabó a esta viuda y le enseñó a sus discípulos. Imagínense que ahí estaba Judas en medio de los discípulos. Y Judas abrió los ojos bien grandes cuando vio a los ricos que echaban mucho. Uy, aquí está buena la ofrenda. Judas sabrá, Dios, ¿no? Imagínense, rapidito la calculadora de su mente. Wow, ¿cuánto habrá acá? La escritura dice que Judas sustraía de la ofrenda que daban. ¿Sabe eso? Imagínense, aquí cuánto voy a, aquí cuánto va a ser mi porción. Y el Señor les dio la lección a sus discípulos. Allí les hizo ver, hermano, imagínense, el pastor o yo que agarramos y todos van a dar ofrenda. Ahora ve, vamos a ver, Fernando, trae tu ofrenda. A ver, trae a todos los discípulos. A ver, Fabiano, trae tu ofrenda. A ver, tú trae tu ofrenda. Y están mirando ahí cuánto está dando la ofrenda. ¿Qué le parecería que hagamos eso? ¿Se fastidiaría? ¿Se molestaría? ¿Usted se molestaría? Claro que sí se molestaría. ¿Cómo va a estar haciendo eso el pastor? Claro que sí se molestaría. ¿Por qué el pastor está mirando cuánto estoy dando yo? ¿Por qué está haciendo eso? Claro que se molestaría. Y el Señor Jesús hizo eso. Vengan sus discípulos, vamos a ver cómo dan mi ofrenda. ¿Cómo dan la ofrenda a mi Padre Celestial? Y ahí les hace ver, ¿cómo es que sabían ellos que la viuda pobre estaba dando 2 blancas? ¿Cómo sabían? Porque estaban viendo, pues. Porque el Señor les está, mira cuánto está dando. Estaban ahí viendo cómo estaba dando, cuánto estaba dando. Ellos lo estaban viendo. Porque para el Señor toda experiencia, toda circunstancia, toda situación era un punto para enseñar. Esa era la forma de discipulado de Jesús. Así estaba discipulando Jesús a sus discípulos. Y aún con todo, Judas no se le quitó la avaricia de su corazón. Aún con todo lo que había visto, aún con toda la enseñanza que había recibido, la avaricia estaba metida en el corazón de Judas. En el corazón de Judas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cómo el Señor Jesucristo nos hace entender que la ofrenda para Dios es importante y jamás Dios prohibió a nadie por su condición, por su situación, el no dar. En el Antiguo Testamento la Escritura dice que nadie se presentará a Jehová con las manos vacías. Nadie. Porque eso es contra el reino, contra la naturaleza del reino de Dios. Desde el principio, cuando el Señor creó todas las cosas, Él dijo una palabra a todo lo que había creado. Creó los animales, creó las plantas, semillas de diferente especie, de diferente género, en todo lo creó. Y Él declara una palabra: fructificad y multiplicaos. Porque esa es la naturaleza del reino. Esa es la naturaleza del reino. Fructificar y multiplicar. Entonces, por eso es que cuando se trata del sistema económico de Dios a la hora de dar al Señor, el Señor nunca dice, no des. Soy pobre, no tengo nada. Ya, muy bien, no des. No acepta eso Dios. ¿Por qué? Porque en su reino es multiplicación y fructificación. Cuando Elías fue a la viuda de Sarepta,
Dijo ella, Elías le dijo, dame pan, ¿no? Prepárame pan para mí primero. Y ella le dijo, Señor, solo tengo un poquito de harina para mí, para mi hijo, eso comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo, no, dame a mí primero. Y ella creyó y lo hizo. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? Se multiplicó, porque esa es la naturaleza del reino de Dios. Ahora, vuelvo a decir, amados hermanos, si a ti te molesta cuando se habla situaciones o cosas del dar, de la ofrenda, del diezmo, si en tu corazón tú sientes molestia, es porque hay una atadura en tu corazón. Pero Dios quiere hacerte libre a través de la verdad de la palabra y a través de la disposición de tu corazón. Amén. Y todo eso, ¿por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. ¿Cuál es el uso que se le da a la ofrenda? La ofrenda tiene diferentes formas de ser usado para el servicio de la casa del Señor. Primera de Crónicas 29:7. Para la construcción del templo, Éxodo 35:21, para los necesitados, Hechos 2:44-45, para los santos, Primera de Corintios 16, del 1 al 3. Aquí tenemos diferentes formas en donde se da uso o se da la dirección a las ofrendas. Habría mucho por escudriñar aquí, ¿no? Y solamente vamos a tomar algún texto nada más. Para la construcción del templo, por ejemplo, Éxodo 31:25 vamos a leer. Busque por favor. 35:21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los que voluntarios de corazón. Trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todo presentaban ofrenda de oro a Jehová. A Jehová. Entonces, la ofrenda que daban, en este caso, exclusivamente era para la construcción del templo, ¿verdad? O nosotros estamos ahí comprometidos. Mire ahí el cuadrito de ahí de su izquierda, ¿no? De su izquierda. Ahí está su nombre, está comprometido con la construcción del terreno para la casa de Dios. ¿Está su nombre? Sí, está comprometido. Amén. Cumpla su compromiso para nuestra casa. Entonces, así lo hicieron porque así Dios lo estableció y el pueblo fue muy generoso, con voluntad de su corazón lo hizo. Amén. Esa es una de las formas en la que se da la ofrenda y se da la dirección de la ofrenda. Pero como ya hemos leído, para muchas otras situaciones más. Ahora, es importante saber de que el sistema económico que Dios establece en su pueblo, en su iglesia, es de esta manera. Hay muchas iglesias o congregaciones que también hacen, para generar recursos, para generar ingresos, diferentes tipos de actividades. Sin embargo, nunca se ha visto que el resultado mejor y, por decirlo así, un buen resultado en cuanto al dar para algún propósito, comparado con hacer algún tipo de actividad o alguna serie de actividades, siempre la dádiva generosa del pueblo ha superado abismalmente a todo tipo de actividades que se puedan hacer. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de Dios. Porque ese es el sistema que estableció Dios. O sea, Dios estableció que por medio de su pueblo, con la bendición que Dios da a su pueblo, sus trabajos, sus tierras, sus negocios, sus etcétera,
para que el pueblo sea dadivoso en dar para su casa, para su templo, para la obra, para todo aquello que sea necesario en la obra de Dios. Así lo estableció Dios. Hacer otras cosas para generar ingresos no está mal hacer, pero nunca va a ser comparado en la medida como cuando el corazón voluntario da para la obra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y ahora, la ofrenda tiene que ser dada, diga, con alegría. Diga, con alegría. Hoy día queremos ver sonrisas al dar la ofrenda. Amén. Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Dios ama al dador alegre. ¿Qué más? Cuando lo damos debe ser de manera generosa y voluntaria. El apóstol Pablo también dice, el que siembra, no, escasamente, y el que siembra generosamente. La ofrenda tiene que ser así, de manera generosa y voluntaria. Ya hemos visto otros versículos donde nos habla eso también. Y no debemos vacilar si el dar implica sacrificio. Si el dar implica sacrificio, no debo de vacilar en eso, porque la ofrenda también implica sacrificio. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En todo este tiempo que el darle a Dios lo primero y lo mejor implica un sacrificio. En todas las cosas, no solo en el dar, en el buscar la presencia de Dios, en el orar, ¿no? En el venir a la oración, al ayunar, en el congregar, en algunos casos va a ser también un sacrificio, en fin, y también en el ofrendar, también. Ese es el espíritu de Cristo. 2 de Corintios 8:9. Vamos a leer esto, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El Señor era rico y se hizo, otra vez, el Señor era rico y se hizo pobre. Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Amén. El Señor se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, para que su iglesia, para que sus hijos, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Hoy nadie dice amén. Nadie quiere ser enriquecido. Aleluya. Señor, yo declaro que tú te hiciste pobre para que yo sea rica. Aleluya. Para que yo sea bendecida. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Él es lo mismo, por ejemplo. Él cargó todos mis pecados los cargó Él para que yo sí, sea salva, pero quiero que entiendan la idea. Él cargó todos mis pecados. Él cargó todos mis pecados para que yo sea constituida inocente delante del Padre. Yo soy inocente porque Jesús cargó todos mis pecados. ¿Se da cuenta? Esa es la forma en como el Señor hizo las cosas en la cultura de su reino, para que nosotros recibiésemos en toda medida las bendiciones del Padre. La Escritura también dice que por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados, fuimos sanados. O sea, Él se dejó recibir. ¿Qué recibió? Latigazos, flagelo, ¿no? Fue partido su cuerpo, ¿no? Su carne fue abierta. Ningún hueso sí se rompió, pero su carne fue abierta.
¿no? Se vació toda su sangre se vació. Su cráneo estaba metido, púas dentro. Espinas, pero esas espinas no son espinas de rosa, pues, ¿no? Esas espinas eran unas tremendas cosas. O sea, él recibió los clavos, él fue clavado, todo eso, para que yo no solamente sea declarado inocente, soy justificado delante del Padre, soy santa a los ojos de Dios. No solo eso, sino para que yo también sea sanada. ¿Se está entendiendo? Por eso es que la Escritura dice aquí esta palabra que estamos leyendo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es una obra de gracia. Es decir, ¿qué es la gracia? El favor inmerecido. No me lo merezco, no lo mereces tú, pero Dios lo quiso hacer así. ¿Por qué? Porque su amor es muy, muy grande, impresionante, su amor es inmenso. Y entonces por eso, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cada cosa que ha hecho Dios mío, aleluya. Qué tremendo es mi Señor. Para Dios, mucho más importante que el valor de la ofrenda que se da es el sacrificio que ha implicado el hacerlo. Lucas 21:1. Lucas 21:1. Bueno, este nos habla de la viuda pobre. En el otro está en Marcos, aquí está en Lucas. ¿Qué implicó lo que hizo ella? Un sacrificio. Eso es lo que quiere decir. Sacrificio. La norma de Dios para cumplir los grandes logros económicos de su pueblo, ya lo he dicho. O sea, Dios estipuló la forma a través del dar de las ofrendas. Muchos hacen diferentes tipos de actividades. Nosotros también lo hemos hecho y también lo haremos de todas maneras, pero la forma efectiva que Dios estableció es a través del dar, la ofrenda, los diezmos, las primicias, etcétera. Todo eso para la casa y la obra del Señor. Vemos aquí en el libro de Hechos, ¿no? 4:34, que nos dice: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué cultura de dar había en la iglesia de los Hechos? Era un desprendimiento desbordante. Un desprendimiento desbordante. Vendían sus propiedades. Traían todo eso a los pies de los apóstoles. Y con todo eso se cubría toda necesidad. Sea de la obra, sea de la misma gente, sea de las viudas, porque las viudas en esos tiempos eran pobres. Para todo eso, imagínese usted, la iglesia de los Hechos, en el primer evangelismo, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas en el primer evangelismo. Ponle que solo de esos 3,000, porque luego aumentó, ¿no, pastor? Luego llegó a 5,000 y luego ya no se podía contar, creo yo, ¿no? Ya, pero ponle solamente de las 3,000 personas. Que, a ver, de 3,000, ponle que 300, o sea, que sea el 10%, que 300 personas hayan vendido sus propiedades. 300 propiedades fueron vendidas. ¿Cuánto más o menos habría sido todo eso? En dinero. Sácale un cálculo, Fernando, tú que eres contador.
300 propiedades vendidas y puestas a los pies de los apóstoles. Una propiedad, ponle un promedio de ¿cuánto? $100,000, ¿no? Una propiedad, un promedio nada más, $100,000. 300 propiedades, 3 millones. ¿Ve? Qué desprendimiento de la iglesia, ¿no? Hermano, sonríe, Cristo te ama. Yo lo veo bien seria la gente acá ahorita. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando? Y ya no voy a regresar, creo ya. Aleluya. Pastor, vamos a orar para que por la semilla que hemos hecho nosotros se desate. Gente va a venir vendiendo sus propiedades y a darlo para la obra del Señor. Amén. Porque lo que uno siembra, eso se va a impartir y se va a multiplicar. Gente va a venir aquí que va a vender sus terrenos, propiedades, lo va a dar para la obra de Dios, para que se construya la casa, para que se implemente el ministerio, para que podamos dar a las viudas que necesitan, a niños, etcétera, para todo lo que sea, lo que Dios mande que se haga. Gente va a vender su carro, va a vender cosas, va a vender ahí esas joyas que están ahí por gusto, están ahí guardadas, va a traer para la obra de Dios, para que se compren Biblias y vamos a ir a dar a la gente. ¿Qué le parece? ¿Cuántas cosas, hermano? Sí, la iglesia de los Hechos es la iglesia naciente. En alguna medida es un modelo, pero la profecía dice que la gloria postrera será mayor que la primera, que esa gloria primera. Aleluya. Diga, hermano, yo voy a ser una de esas personas que va a ser. Aleluya. Amén. Empiece por de repente vender ahí su, no sé, su algo pequeño que tiene, empiece por algo, ¿no? Ahí está, empiece por vender su celular y darlo al Señor, ahí está, empiece por algo se tiene que empezar. Porque alguno dice, ya sí, cuando yo tenga, si yo lo voy a hacer. No, mentira, porque si no lo haces en lo pequeño, no lo vas a hacer en lo grande. Sigamos. La gran oposición de los asuntos económicos de la iglesia. Satanás, el gran enemigo del pueblo de Dios, se ha levantado grandemente respecto a la economía de la iglesia. Vemos en la escritura, en Génesis capítulo 26, versículo 12. Génesis capítulo 26, versículo 12. Vamos a leer, esto es una tipología en cuanto a la hora del diablo. Génesis capítulo 26, versículo 12. ¿Sí? ¿Amén? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Aleluya. ¿Cuántos Isaac hay acá? Hermano, mire, y aquí lo dice, ¿no? Como el Señor dijo, fue bendecido 100 por 1. ¿Por qué Isaac estaba bendecido, Fernando? ¿Por qué Isaac estaba bendecido? Ya, María dice que, ¿por qué dice María? Tú sabías la respuesta ya. ¿Por qué Isaac estaba bendecido? Ya, ¿se acuerda que la Biblia dice, por amor de Abraham, mi siervo, Isaac estaba bendecido? Por amor de Abraham, mi siervo, dice la palabra de Dios. Y aquí por eso vemos, ¿no?, que dice así. Estamos, versículo 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Wow. Los filisteos vieron que Isaac estaba muy
enriquecido. Y tuvieron envidia y también tuvieron temor. ¿Y qué hicieron? Le cerraron los pozos a Isaac. Esa es la obra del diablo, hermano. El diablo no está contento. A ver, los hermanos sembradores. ¿Cuántos hermanos sembradores hay aquí? Levante su mano, por favor. Sembradores que siembran en la obra de Dios. Tiene que saber, el diablo no está agradado de eso. ¿Y qué va a querer hacer? Va a querer cerrarle el pozo. Va a querer robarle. Va a querer bloquearle. Y usted va a decir, pero, ¿por qué me está pasando eso si yo soy un sembrador? Si yo he dado, pastor, yo he dado. ¿Por qué entonces me está pasando que estoy teniendo esta crisis, necesidad? Aquí lo estamos viendo. ¿Isaac estaba bendecido? Claro que sí. Y los filisteos estaban furiosos, estaban envidiosos. Y le cerraron los pozos que había abierto Abraham, su padre. Pero cuando uno está bendecido, hermano, está bendecido. Está bendecido y pase lo que pase o fuere lo que fuera, como le dije hace un momento, la bendición que tiene sobre ti va a abrir camino, va a abrir puertas, va a dar lugar, se va a abrir los cielos y la cosa es que de algún momento, de alguna manera, Dios va a desatar una bendición especial y se va a ver, Aleluya. Y entonces, eso es lo mismo. Hoy en día Satanás hace lo mismo, usa filisteos, es decir, al mundo, creyentes que andan en la carne para atacar a los sembradores del reino. Y en esto se mueve mucho por la envidia. O sea, no solamente, claro, tiene que ver el mundo en sí, solamente, no, sino también los creyentes que son carnales. Los creyentes carnales también son usados por el enemigo. El propósito de los filisteos era cerrar los pozos de bendición que se había abierto para Isaac. Y esto era realmente una obra del diablo. La iglesia, que la iglesia tenga los pozos cerrados, también esto es una obra del diablo. Tenga falta de recursos económicos, que los templos estén hechos de estera, que no tengamos ni para una guitarra, ni para un bombo, ni para una cosa que la iglesia requiere. O sea, todo eso es porque hay una obra del diablo, que no quiere que la iglesia sea bendecida y sea prosperada. ¿Cuántos quieren que la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero al lugar, a la casa, esté implementada para poder que todos los santos sean bendecidos aquí? ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Por ejemplo, en este momento nosotros queremos otro lugar donde podamos tener a los niños en un lugar aparte. Mira, los padres vienen con sus pequeñitos, ¿no? Y están ahí los pequeñitos, deberían estar en un aula, ¿no? Como en otros tiempos ha sucedido que hemos hecho. O sea, ¿qué se necesita? Se necesita otro lugar, otro local, donde tenga otro ambiente más, ¿verdad? Amén. ¿Y eso qué va a provocar? El que busquemos o el que encontremos otro lugar con otro ambiente más, ¿cómo va a ser eso? Digo, ¿va a costar más? ¿Y qué se necesita? Se necesita de las ofrendas del pueblo de Dios. Por ejemplo, aquí en esta casa dan ofrenda para el alquiler del local. Hermano Fernando, ¿quiénes dan para el alquiler del local? Aquí. La hermana Carmen y el hermano Fernando, los dos dan ofrenda especial para el alquiler del local. Nadie más. Nadie más. Si queremos otro lugar con otro ambiente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber más personas que digan, esta ofrenda yo voy a dar para el alquiler del local.
Tiene que haber 2 más, 4 más, 8 más, que van a decir, esta ofrenda, pastor, yo doy para el alquiler de la casa. ¿Se da cuenta? El hermano Fernando y la hermana Carmen, ellos nomás están siendo bendecidos porque dan para el alquiler de la casa. Hermano Fernando, ¿usted nomás quiere ser bendecido? Diga, pues hermano, yo quiero que todos sean bendecidos. Y lo dice con recelo el hermano. Él quiere, no, yo nomás quiero ser. Aleluya. ¿Ve? ¿Me está entendiendo? ¿Ve? ¿Me está entendiendo? Todo es lo que Dios nos habla a través de la ofrenda. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se requiere de la ofrenda de la iglesia del pueblo, porque no es suficiente. Entonces, ¿qué quiere el diablo? El diablo nos quiere mantener. ¿El diablo cómo nos quiere tener? Pobres, estrechos, escasos. Escasos. ¿Qué ha dicho Dios? No seas escasa. Iglesia, no seas escasa. Ve lo que la palabra del Señor dice, hermano. Y el diablo siempre quiere eso, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo quiere que la ICB se desaparezca. ¿Quiénes lo van a impedir? ¿Quiénes van a impedir? Santo de la gloria. Hermano, póngase de pie y diga, yo lo voy a impedir. Yo lo voy a impedir. Yo lo voy a impedir. ¿Cómo lo va a impedir? ¿Cómo lo va a impedir? Dando mi ofrenda para la casa de Dios. Tome su asiento. El Señor mira el corazón. Aleluya. ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dicen los filisteos siempre que se trata de dar a la casa, a la obra del Señor? Dice, ¿para qué tú estás en la iglesia? En la iglesia todo es plata, plata, plata. Frases que se dice. El pastor y la iglesia solo deben pensar en Dios y no en la economía. Estás regalando tu dinero a los pastores, estás regalando tu dinero. Si el hombre se va con la prostituta, con la mujer por allá o con otra, la amiga, la compañera, la colega, se va a los hoteles, se va a gastar, a comer, ahí ¿qué le hacen? Le aplauden ahí, sí, hoy qué bien, está bien lo que estás haciendo. Si esa misma persona viene a la iglesia y da su ofrenda o da su diezmo a la casa de Dios, ¿qué le dicen? Estás regalando tu dinero. ¿Cómo puede ser que estés regalando tu dinero a ese pastor? ¿Cómo puede ser? ¿Tan tonto eres? Y cuando iba a dar allá a la prostituta o allá al bar, allá, ¿no? Cuando decía 10 cajas de cerveza, yo lo pago. Con pecho, ¿no? Yo lo pago. Cuando hacía eso, ¿qué le decían? Los amigos. Eres mi amigo, eres mi pata, sí, tú eres bueno. Oye, tú eres generoso, hermano, eres generoso. Y cuando es la obra de Dios, ¿cómo es posible? El diezmo era solo para el tiempo de Moisés, Jesús era pobre, los pastores también deben de ser pobres. Esas son las frases que dice que dice los filisteos, que dice Egipto, que dice los carnales, etcétera, etcétera. Nunca podrán entender lo que la Escritura respecto a las personas que servían a Jesús con sus bienes económicos hacían. Lucas 8:2 al 3, el que no tiene, busque Lucas 8:2 al 3, dice ahí la Escritura, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y bueno, no sé por qué, pero acá no dice ningún varón. Qué penita, ¿no? Aquí solo dice, ¿cómo dice? María, que se llamaba la Magdalena, Juana, Susana, y dice, y otras muchas mujeres. Aleluya. Aplauso para las mujeres. Aleluya. Gloria a Dios. Los hermanos varones me están mirando mal. ¿Qué hermano? El hermano tiene que defenderse. Tiene que defenderse. Aleluya. Sí, hermano, yo sé que hay hombres generosos. El hermano Fernando es un hombre muy generoso. El hermano Manolo es un hombre generoso. Es un hombre fiel. El hermano David es un hombre generoso. Él siempre está diciendo, para los niños, ¿qué van a hacer, hermana Priscila, hermana Silvia? ¿Van a hacer? No, ya yo le doy para los niños, dice, para que le compren para los niños. Eso es generosidad. Y así, ¿no? Pero lo que yo estoy hablando aquí en cuanto al texto de la Escritura que nos refiere específicamente, la Biblia nos habla específicamente que estas mujeres, y muchas de ellas eran de buena posición económica por sus esposos. Tenían buena posición económica. Amén. ¿Y qué hacían ellas? Les servían a Jesús con sus bienes. ¿Jesús les había dicho que le den dinero? No. Era voluntario de su corazón. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían gratitud, diga gratitud. Porque el Señor a muchas de ellas las había sanado, las había liberado. El Señor había hecho eso. En gratitud les servían de sus bienes. Eso es un corazón sano. Ese es un corazón sano, hermano. Como Dios te saca el demonio de adulterio, saca el demonio de droga, de alcoholismo a tanta gente que viene a su casa, que viene a la iglesia embarrada de cosas horribles, y el Señor le saca todo eso a través de las autoridades de la iglesia, a través de ayunar, a través de orar, a través de todas esas obras espirituales que se hacen, y la persona solo dice, gracias. La gratitud se expresa sí con palabras, pero tiene que haber más de eso. Y eso es normal, eso es así. Eso es así. Si alguien, una persona prominente, una persona de posición, vamos a poner un empresario que tiene empresas, ¿no? Tiene recursos económicos, y de pronto tú estás en nada, tú no tienes nada, y de pronto él dice, yo te voy a dar trabajo, te dice, ven, vas a trabajar y te voy a pagar bien. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a sentirte agradecido, pero no solo vas a decir, gracias Señor, qué bueno es usted. No, en el primer sueldo que cobras vas a querer darle un regalo de gratitud, por gratitud. O de repente sí, Señor, en lo poco que yo puedo expresar mi gratitud, lo llevas a comer o le llevas algo, pero esa es la expresión de gratitud. Por eso es que estas mujeres, agradecidas con el Señor Jesús, porque el Señor les había liberado, el Señor las había sanado, había hecho obras en la vida de ellas, por eso es que se expresaba su servicio con sus bienes. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 17. Aquí habla el apóstol Pablo acerca de las dádivas, de lo que él está buscando en el corazón de la iglesia. No es que busque dádivas, ¿estamos? Filipenses 4:17. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy
lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué envió? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí dice una promesa: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de las dádivas, acerca del dar a la iglesia, y él estaba diciendo, no es que yo estoy buscando que tu dádiva, tu economía, yo no estoy enfocado en eso, pero sí estoy enfocado en algo, en que busco el fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, cuando nosotros damos a Dios con corazón voluntario, con corazón generoso, con honra, es decir, con estima, en la hermosura de la santidad, cuando damos todo de esa manera, ¿qué está sucediendo? Estamos, aleluya, dando fruto que abunde en nuestra cuenta. Amén. ¿Cuántos tienen cuenta en el cielo? Y el Señor Jesús, ¿qué decía? No hagáis tesoro donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones hurtan. Ahí hay una cuenta en los cielos. ¿De quiénes? De los dadivosos, generosos, que dan con corazón voluntario. Amén. Con corazón voluntario. Ahora, vale decir, tomando lo que acabamos de leer de las mujeres que servían al Señor, que en la mayoría de los casos dentro de las iglesias son las mujeres más dadivosas. Vale decir eso. Y bueno, de lo que yo he conocido, mucha gente que sigue al Señor, matrimonios, siempre ha habido esa rivalidad. Yo quiero dar al Señor, mi esposo no quiere dar al Señor. Muchos matrimonios, muchos. Yo quiero darle esto, pero mi esposo no quiere, pastor, no quiere. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en el corazón, ¿no?, de la parte de los varones hay más dureza, ¿no? Y cuando Dios quiere bendecirlo grandemente a los hombres de Dios, Dios quiere multiplicarlo, quiere llevarlo a dimensiones mayores. Y siempre las damas han sido, se enfoca o se enfatiza más, ¿no?, su generosidad, su desprenderse, su ser dadivosa, ¿no? Y no solamente en el sentido, hablo de las cosas de Dios o de la obra de Dios, no. En términos generales, gente que no es creyente, por ejemplo, ¿no? La mayoría de mujeres le gusta, han logrado una economía muy buena por sus trabajos o negocios, mayormente negociantes, mayormente gente empresaria. Yo conozco personas empresarias que son muy generosas, les gusta dar. Y dan, ¿no?, a niños, dan a hogares, a lugares, a centros. Les gusta dar para que puedan servir, apoyar, porque han entendido en alguna medida que en su abundancia que Dios les ha permitido tener, ellas tienen que dar, tienen que sembrar. De alguna manera, aún no conociendo los principios que Dios nos enseña a nosotros, pero sin embargo hay ese corazón dadivoso, ese corazón. Y, por ejemplo, yo eso lo he visto muy marcado en mi mamá, por ejemplo. Mi mamá, aún en medio de su limitada economía que ella podía generar, nunca podía decir no a alguien cuando venía alguien a pedirle. Ella no podía decir no. Señora Adelita, por favor, ¿me puede dar esto? ¿Me puede ayudar en esto? Sí, claro. Ella no es que tenía mucho, pero su corazón no le permitía. Era una generosidad desbordante, natural, interno,
de su corazón. Ahora, cuando ella conoció a Cristo, su generosidad se multiplicó. Ella en todo lo que habría de la iglesia, ella tenía que ser ahí sembradora de todo lo que habría en la iglesia. No, esto es del Señor, esto es para el Señor, esto es para la casa de Dios, esto es para la obra tal, esto es para esto. Y mi mamá tenía un amor particular y una estima particular por los pastores, muchos pastores llegaron a nuestra casa. Y mi mamá se sentía honrada cuando llegaban pastores a su casa. Y ella quería atenderlos con mucha generosidad, con mucho amor, y no solo atenderlos, sino ella tenía que darles algo, siempre, siempre. No, el pastor, a ver, sí, le voy a comprar esto, le voy a dar. Y ella era así, su generosidad era notable. Y Dios la bendecía a mi mamá, no es que fuera, wow, una gran negociante, pero ella siempre tenía ese corazón para dar. Yo me admiraba de eso porque, y bueno, yo he sido una persona generosa, pero veía cómo su generosidad desbordaba muchísimo más. Gracias a Dios por esa, así como le cuento de parte de, así hay muchas mujeres que en la obra de Dios están al servicio de los propósitos que tiene la iglesia del Señor. Aunado con los ministros, las autoridades, pastores, profetas. Uno de los profetas, por ejemplo, me decía, su mamá me decía, todas las veces que su papá venía, pero su mamá me decía, quiero que ores por mí, y ella agarraba y hacía toma tu ofrenda para ti, porque tú eres una mujer de oración. Así, y me cuentan a mí, pues, ¿no? Con lo que hacía mi mamá. Y yo vi muy claramente cómo Dios le bendecía a mi mamá. Nunca faltó, siempre daba, siempre podía compartir, porque de verdad, hermanos, el dar es para bendecirnos a nosotros. Por eso el principio es, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, dice el Señor.